Dicen que cuando ya estás acostado o dormido y alguien te busca para salir e ir a hacer algo, debes decir que no, ya que pueden pasar muchas cosas de las cuales te puedes arrepentir. Robos, accidentes, catástrofes, esto debido a que ya estabas descansando. Tu día ya se había terminado y no tenías planeado salir. Alteras el orden del tiempo y de tu vida. Supuestamente es algo que no es de este mundo, llamándote. Sean bienvenidos a la noche y sus historias. Pero antes de comenzar, queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana, podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. Anónimo. Esto me pasó hace unos años, cuando todavía vivía con mis papás en Ecatepec. Era viernes por la noche y unos amigos de la secundaria me habían invitado a echar relajo a casa de uno de ellos, allá por Jardines de Morelos. Ya era tarde, como a eso de las 11, pero me dijeron que apenas habían comenzado. Yo ya estaba en pijama acostado, con esa flojera sabrosa de cuando ya decidiste no salir más. Pero empezaron a mandar mensajes por el grupo, que solo faltaba yo, que me apurara, que la noche estaba buena. Ya sabes cómo es eso. Y no sé por qué, pero justo cuando estaba por decirles que sí, que iba ya para allá, algo me dio un bajón rarísimo, un frío en el pecho, como una presión, pero sin motivo alguno. No era miedo, era como si algo me empujara a no moverme, como si me dijera: quédate. Aún así, como necio me levanté, me puse un pantalón y me salí. Caminé unas cuadras hasta donde pasa la combi, pero ahí fue peor. No pasaban carros, todo estaba en silencio, y en el poste donde siempre está la luz, esa noche estaba totalmente fundido. Mientras esperaba, vi que al fondo de la calle donde empieza el parque había alguien parado, una figura muy quieta. No se movía, no venía, ni se iba, solo estaba parada ahí. No se veía bien, como si la luz de la luna no le diera por completo, pero sentí que me estaba mirando. Y entonces me volvió a dar esa presión en el pecho, muy fuerte, como si alguien me tomara del cuello con suavidad y me dijera: no vayas. Me regresé, le escribí a los chavos que mejor mañana, que me sentía muy cansado, y me metí a mi casa. No prendí la luz, me quedé en la oscuridad del cuarto, nada más acostado, sin poder dormir. A las 3 de la mañana me despertó el sonido del grupo de WhatsApp. Era un mensaje de voz. Lo escuché y era la voz de uno de mis amigos, pero no hablaba bien, tartamudeaba. Decía cosas sin sentido, solo repetía: no era él, no era él. Lo vimos, pero no era. Yo no entendí absolutamente nada. Al día siguiente ya nadie dijo nada en el grupo. Nadie me explicó ese mensaje. Cuando les pregunté, hicieron como que no sabían de qué estaba hablando. Uno incluso se salió del grupo, pero todo quedó como si nada. Semanas después me encontré a uno de ellos en el metro. Le pregunté de frente. Él se quedó callado un rato y solo me dijo esto: nosotros también sentíamos que no tenías que venir. Esa noche, alguien más vino en tu lugar, pero no eras tú. Ahora, cada vez que tengo ese tipo de sensaciones raras, ese escalofrío que no sé de dónde viene, nunca lo ignoro, porque aprendí que a veces cuando sientes que no debes estar en un lugar, no es tu mente, es que alguien más ya te estaba esperando ahí. Anónimo. En alguna ocasión me contaron una historia que hasta el día de hoy me da vueltas en la cabeza. Me dijeron que un muchacho, amigo de un conocido, ya estaba en su casa, tranquilo, recostado, descansando después de un día largo. Era una noche común,
sin nada fuera de lo normal, hasta que tocaron a su puerta. Eran sus amigos, un grupito de siempre que habían planeado ir a nadar al río que estaba cerca del pueblo. Él, sin muchas ganas, les dijo que no. Se sentía cansado, con esa flojera rara que a veces uno siente sin explicación. Pero sus amigos le insistieron tanto, lo animaban entre bromas y risas, que al final terminó cediendo. Se levantó, se puso lo primero que encontró y salió con ellos. Llegaron al río entre risas y empujones, y esa energía que solo se siente en un grupo de amigos. Ellos no tardaron en meterse al agua. Él, en cambio, se quedó en la orilla. Nunca tuvo intención de nadar, solo los acompañaba. Pasaban los minutos, el ambiente parecía estar tranquilo, pero entonces uno de ellos comenzó a gritar. Estaba luchando por mantenerse a flote. Al principio pensaron que era solamente una broma, pero los gritos se volvieron desesperados. Fue entonces cuando el muchacho, aquel que no pensaba en meterse, corrió hacia el agua para intentar ayudar. Se lanzó sin pensarlo 2 veces. En medio del caos y el intento de rescate ocurrió lo impensable. El que trataba de ayudar se ahogó. El otro logró salir, pero él ya no volvió a la superficie. Me contaron que a veces el destino es tan fuerte que no importa lo que hagas o intentes evitar, que ese día alguien tenía que irse en el río, y que él, al haber cambiado su decisión y salir de su casa, simplemente tomó ese lugar, como si estuviese intercambiando su destino con el de su amigo. Desde entonces, cada que siento que algo no cuadra, que algo dentro de mí me dice, mejor no vayas, me detengo, porque a veces no es simplemente flojera o paranoia, es algo más, un aviso, como un presentimiento. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal, dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. Eric Rose. Hace como 5 años yo estudiaba en la FES Acatlán, que me quedaba lejísimos de Iztapalapa, como 2 horas y media. Salía de clases a las 10 de la noche, así que para cuando llegaba a Constitución, ya era de los últimos en bajarme del metro. Muchas veces me iba caminando hasta mi casa, porque ya no pasaban camiones. Pero esa noche, como era viernes, decidí tomar taxi para no llegar tan cansado. El taxista que me tocó ya lo conocía. Ya me había llevado otras veces y habíamos platicado bien. Pero esa noche venía rarísimo, todo callado, pálido, con la mirada clavada en el camino. Le intenté sacar plática. Ya saben, uno es de los que no se puede quedar callado. Pero él ni siquiera me volteaba a ver. En serio, como si no estuviera ahí. Pensé que tal vez andaba enfermo o de malas, así que lo dejé pasar. Para entrar a mi barrio hay 2 caminos. Uno es por la calle Nautla, que te deja casi directo a mi casa. Y el otro es seguir derecho por Periférico hasta el mercado. Bajarte ahí y caminarle un rato. Esa noche se me antojó una cerveza y unos cigarros. Así que le dije al taxista que se siguiera por Periférico, que yo me bajaba allá. Me dejó, pero ni un sale, ni un gracias, nada. Ni siquiera me miró. Se fue sin decir una sola palabra. Me quedé con esa sensación rara como de vacío. Pero bueno, no le di mucha importancia. A la mañana siguiente, un sábado, tenía que ir al servicio militar. Me fui caminando por Nautla, la calle por la que no tomó el taxi. Y al llegar a la avenida, me topé con una escena que me heló la sangre. Había patrullas, cintas amarillas, peritos, y en medio de todo, un taxi estrellado en el camellón. El mismo taxi en el que me había ido unas horas antes. Había perdido la vida el conductor. No entendía nada.
Me quedé viendo desde lejos, no supe si acercarme o qué hacer. Simplemente me fui. Pero todo el camino al cuartel traía esa sensación extraña en el pecho, un hueco, como si algo no encajara. No fue hasta el domingo, mientras jugábamos en el llano, que un compañero del equipo que vive justo frente a donde ocurrió todo, nos contó lo que él y su esposa vieron. Dijo que eran como las 12:50 de la noche, cuando escucharon unas detonaciones y un golpe fuerte. Salieron a ver qué pasaba y encontraron el taxi subido al camellón, con las luces encendidas. Y de pronto, de la parte de atrás del coche, salió una chica arrastrándose, muy lastimada, gritando. Ellos la ayudaron como pudieron. Según contó la chica, justo cuando entraron a la calle Nautla, una moto los alcanzó. El taxista, al verla, solo le dijo: agáchate, ya nos alcanzaron. El tipo sabía que lo venían siguiendo. Lo sabían los dos, pero ella solamente sobrevivió. Cuando escuché eso se me revolvió el estómago. Yo estuve ahí, yo estuve en ese mismo asiento, con ese mismo taxista, apenas 20 minutos antes. Y si no se me hubiera antojado una cerveza y unos cigarros, si yo le hubiera dicho que se metiera por esa calle, yo no estaría contando esto. Y lo que más me sigue helando es pensar en la forma en la que iba tan callado, tan ido, tan resignado, como si ya supiera. Anónimo. Una vez mis papás hicieron un viaje de noche. Iban con unos amigos en una pecera que habían rentado entre todos. Ya saben, de esas viejitas que suenan todo el camino, pero que aguantan. Eran como las 2 de la mañana y andaban por una carretera rodeada de cerros, totalmente oscura. Lo único que iluminaba era la luz amarilla y cansada del micro, que apenas se alcanzaba a ver lo que había unos metros más adelante. No había ni un alma, solo el zumbido del motor y las voces bajitas de los que no se habían dormido. Un amigo de mi papá iba manejando. Iban en silencio, todos medio adormilados, cuando de repente el tipo metió un buen frenón, muy brusco, que los despertó a todos. El ruido de las llantas chillando se escuchó como si hubiera pasado algo grave. Mi papá se paró de golpe a ver qué pasaba. Y fue entonces que vieron lo más raro y espantoso que alguien pudiera imaginar. Frente a ellos, cruzando lentamente la carretera, iba una viejita, pero no caminaba, iba en una andadera vieja, oxidada, como de hospital. Pero tanto ella como la andadera iban flotando, como si algo invisible la arrastrara. No tocaba el piso, era como si se deslizara en el aire, sin esfuerzo. Lo más aterrador era su cara. Dicen que no parecía humana. Tenía la piel pegada al hueso, como si estuviera totalmente seca, y sus ojos completamente en blanco, abiertos de par en par, pero sin ver nada. Su boca se movía como si murmurara algo, pero nadie escuchaba un solo sonido. Todos se quedaron congelados, y el que manejaba estaba totalmente pálido, con las manos duras en el volante, los ojos vidriosos, como si no pudiera reaccionar. La señora flotó de un lado a otro de la carretera muy despacio, y en cuanto terminó de cruzar, se desvaneció entre los matorrales del otro lado, como si se hubiera fundido con la noche. En ese momento el conductor pisó el acelerador a fondo sin decir nada, pero no respondía a lo que los demás le gritaban. Iba tieso, como oído. Mi papá tuvo que aventarse encima de él para quitarle el volante, porque el tipo no reaccionaba, ni siquiera parpadeaba. Si no lo hace, se hubieran ido directamente a la barranca, que estaba unos metros más adelante. Después de eso todos se bajaron temblando, algunos llorando. El chofer se quedó callado por horas.
No dijo una sola palabra hasta que amaneció. Solo repetía en bajito, como si hablara solo. No tenía pies. No tenía pies. Desde entonces, mis papás nunca más viajan de noche. Dicen que la carretera guarda cosas que no son para que uno las vea, y que si te las topas, es por algo o alguien que quiso que las vieras. Y lo peor es que hace un par de años un señor del mismo rumbo les contó sin saber de esta historia, que una vez había visto algo parecido, exactamente en el mismo tramo. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.